Bienvenido a tu canal de noticias diarias. Suscríbete para mantenerte informado. Arrancó el proceso de registro de los candidatos a primarias de la oposición. La inscripción de candidaturas comenzará el 24 de mayo de 2023, una vez termine el proceso de registro preliminar de candidatos, y finalizará el 23 de junio, tras lo que se publicarán las postulaciones admitidas y se notificarán las que no, ante lo que se podrá solicitar reconsideración. Este lunes arrancó el proceso de registro preliminar de los candidatos que participarán en las primarias de la oposición de Venezuela, previstas para el próximo 22 de octubre, en las que se elegirá al aspirante que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024, informó la Comisión Nacional que rige este proceso. La Comisión Nacional de Primaria, CNP, en cumplimiento del cronograma de la elección primaria, da inicio este lunes 8 de mayo al proceso de registro preliminar de candidatos, dijo la organización en un comunicado difundido en su cuenta en Twitter, donde agregó que este proceso culmina el 23 de mayo. Indicó que, vía correo electrónico, recibirán las comunicaciones dirigidas por los propios candidatos o sus representantes, quienes deberán indicar, en este lapso, solo el nombre y apellido del aspirante. Recordó que este proceso arranca un día después de que se publicaran los reglamentos de estos comicios internos, difundidos este domingo a través de las plataformas digitales de la CNP. Inscripción de candidaturas. Según estos reglamentos, la inscripción de candidaturas comenzará el 24 de mayo de 2023, una vez termine el proceso de registro preliminar de candidatos, y finalizará el 23 de junio, tras lo que se publicarán las postulaciones admitidas y se notificarán las que no, ante lo que se podrá solicitar reconsideración. De acuerdo con el cronograma electoral, los candidatos oficiales a la contienda electoral serán presentados públicamente el 10 de julio. Los aspirantes deberán, entre otros requisitos, además de ser venezolano, sin ninguna otra nacionalidad, haber demostrado un compromiso inequívoco con la lucha por la libertad, el rescate de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados. Recientemente, el Consejo Nacional Electoral, CNE, cuya asistencia fue solicitada por la Comisión, mostró su desacuerdo con varias peticiones. El organismo electoral consideró inviable la solicitud de eliminar el sistema de captación de huellas del proceso, puesto que esto generaría una vulnerabilidad, abriendo una brecha para que se violente el principio de un elector un voto. La CNP indicó que, durante las últimas sesiones de la Comisión Técnica de Enlace con el CNE se han formulado planteamientos que están siendo analizados con los distintos factores políticos y sociales que apoyan a la primaria. Hombre que atropelló a 7 migrantes venezolanos en Texas es acusado de homicidio imprudente. George Álvarez intentó huir del lugar de los hechos pero fue detenido por personas que presenciaron lo sucedido. Según Sauceda, el hombre tenía antecedentes criminales, entre otros por 2 asaltos con arma mortal y por un asalto a un oficial de la autoridad. El hombre detenido por el atropello el domingo frente a un centro de acogida de inmigrantes en Brownsville, en el estado de Texas, Estados Unidos, que dejó 8 muertos, ha sido acusado de homicidio imprudente y asalto con arma mortal, indicaron este lunes las autoridades locales. George Álvarez, de origen hispano, recibió 8 cargos por homicidio imprudente y otros 10 por asalto agravado con arma mortal, detalló en conferencia de prensa Félix Sauceda, jefe de policía de la localidad tejana de Brownsville, donde tuvo lugar el suceso. El agente precisó que todavía no se ha descartado que el atropello fuera intencional, por lo que los cargos recibidos podrían cambiar y aumentar. Lo sucedido tuvo lugar a las 8:29 de la mañana hora local. El vehículo, que según Sauceda, perdió el control, se llevó por delante a un grupo de peatones que esperaban en una parada de autobús frente al refugio para personas sin hogar Centro Obispo Enrique San Pedro Ousenham, convertido en albergue debido a los cientos de inmigrantes que transitan por la zona. El jefe de policía apuntó que todavía no han recibido los resultados de los análisis para determinar si el hombre conducía bajo los efectos de alguna sustancia. El hombre tenía antecedentes criminales. Álvarez intentó huir del lugar de los hechos pero fue detenido por personas que presenciaron lo sucedido. Según Sauceda, el hombre tenía antecedentes criminales, entre otros por 2 asaltos con arma mortal y por un asalto a un oficial de la autoridad. El jefe de policía detalló que todas las víctimas eran hombres, pero no precisó sus nacionalidades. El teniente Martin Sandoval, de la policía de Brownsville, recalcó este domingo que en el incidente murieron en un primer momento 7 inmigrantes venezolanos. Posteriormente se informó de la muerte de otra persona.
Las autoridades locales están en contacto ya con la embajada venezolana y con otras embajadas que no fueron precisadas, y han pedido a posibles testigos que aporten vídeos o cualquier otra información que pueda ayudar en las pesquisas. OVF, la inflación en Venezuela bajó 1,7 puntos en abril y quedó en el 2,5%. Los sectores con mayor alza de precios fueron los servicios, con un 12,4%, restaurantes y hoteles, con una subida de 5,5%, esparcimiento con un incremento de 4,9% y servicios de comunicación, con 1,9%. La inflación de abril en Venezuela fue del 2,5%, al bajar 1,7 puntos respecto a marzo, cuando se registró un 4,2%, según datos difundidos este lunes por el Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, entidad independiente al margen del Banco Central. Las cifras de inflación estimadas correspondientes a abril de 2023 indican que el ritmo de aumento de los precios se desaceleró significativamente al alcanzar la inflación mensual 2,5% y la anualizada 471%, ambas inferiores a las del mes de marzo, dijo el observatorio en una nota de prensa, donde precisó que la interanual fue del 501%. Explicó que las cifras calculadas muestran que se desaceleró la inflación como consecuencia de la estabilidad del tipo de cambio y la caída de los salarios. En este resultado ha influido de manera determinante, por una parte la estabilidad del tipo de cambio en abril, cuyo aumento fue 0,98%, y por la otra, la disminución de los salarios reales, especialmente los de la administración pública, situación esta que se ha traducido en una contracción de las ventas al comercio y consecuentemente de la demanda, añadió el OVF. Los sectores con mayor alza de precios fueron los servicios, con un 12,4%, restaurantes y hoteles, con una subida de 5,5%, esparcimiento con un incremento de 4,9% y servicios de comunicación, con 1,9%. Venezuela salió en diciembre de 2021 de una hiperinflación en la que entró en 2017 y que, por 4 años, redujo el valor del bolívar, la moneda oficial, así como la confianza de los ciudadanos en ella, por lo que adoptaron de manera no oficial el dólar en un intento de proteger sus ingresos. Estudiantes y maestros enfrentados a las penurias de la educación a pie. De acuerdo a un informe del 2022, el 23% de los alumnos que van a las escuelas faltan a clases por la carencia de transporte. Educación a pie, la nueva realidad que viven los docentes y alumnos para asistir a las aulas de clases. ¿Acaso se agravarán las faltas a clases por problemas de transporte? Caminata y más caminata, esa era la respuesta que obtenía la profesora e integrante del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, Luisa Pernalete, quien recorrió diversos centros educativos en el estado Táchira para conocer los testimonios de los docentes sobre la problemática del transporte. Cifras que alarman ante falta de transporte. De acuerdo al informe del 2022 de la Red de Observadores Escolares, en base a los datos de la organización con la escuela, luego de monitorear a más de 70 planteles en varios estados del país, y encuestar a 329 docentes, bajo la pregunta de cómo llegan a sus centros de trabajo, 12% contestó que en cola, y 48% respondió que a pie, en unos estados como Lara, más que en otros, y un 43% mezcla otra vía y la caminata, mientras otro informe de la misma organización indicó que el 23% de los alumnos que van a las escuelas monitoreadas faltan a clases por la carencia de transporte, reseñó el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Es terrible. Esos datos son del 2022, es muy posible que se hayan agravado en el 2023, expresó Pernalete ante la situación, dado que le preocupa que no se tomen medidas de verdad que brinden una educación inclusiva, integral y de calidad, como lo dice el artículo 103 de nuestra Constitución. Sector educativo cada vez más afectado por la situación país. Señaló que le da dolor ver el estado de los planteles públicos, debido a que no hay una cultura de conservación para el mejoramiento de la infraestructura escolar. Además, criticó el hecho de que no se han realizado campañas para recuperar a los más de 1,5 millones de estudiantes que están fuera de las aulas, la cual incluye desde la educación inicial a la universitaria. En el caso de los docentes, manifestó que no ha habido un aumento salarial digno para los maestros, quienes no han cesado desde enero las protestas. Seguirán las renuncias sin el incremento al sueldo, y sin maestro no hay escuela, sin maestros no hay ni educación presencial ni a distancia, dijo. Sin educación, no hay presente ni futuro para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ni tampoco un país sale de una crisis sin educación.
concluyó la también integrante de la Red de Convivencia y Ciudadanía. Salario mínimo fue aniquilado con recientes anuncios de Nicolás Maduro. Economistas aseguran que las bonificaciones destruyeron el salario mínimo en el país y que solo representan asignaciones deliberadas que no todos los trabajadores perciben. Carla Ojeda no tenía grandes expectativas este 1 de mayo. Ella es pensionada y con el último pago que recibió solo pudo comprar 1 kilo de queso blanco. Tras escuchar los anuncios de Nicolás Maduro expresó ante toda su familia: el sueldo no existe en este país. En otras palabras, el economista José Guerra dijo que Maduro firmó ayer el acta de defunción del salario mínimo de Venezuela, al cumplirse más de 1 año del último aumento y solo hacer ajustes de bonos compensatorios. Para él, se trata de una política totalmente equivocada porque, aunque nadie en el país vive de esos 130 bolívares que representan $5,23 a la tasa del Banco Central de Venezuela, BCV, de este 2 de mayo, el sueldo mínimo es muy importante ya que permite calcular los bonos vacacionales, aguinaldos y las prestaciones sociales que recibe el trabajador una vez que se jubila. El economista y profesor de la Universidad de Carabobo, UC, Carlos Ñáñez, fue tajante: cuando el salario se bonifica se destruye su esencia. Al aumentar estos bonos y llevarlos a $70 al mes solo se puede adquirir menos de 5% de la canasta básica, calculada en $1,200, y el 95% queda por fuera. Una de las consecuencias de estas medidas es que la administración pública tendrá cada vez menos empleados y llegará el momento que se paralizará, y hay que tomar en cuenta la prestación de servicios públicos, la educación y el acceso a la salud pública. Está en peligro todo eso. Confusión y decepción. Para los 5.300.000 pensionados como Carla, resulta mucho más grave esta aniquilación del salario ya que ellos no reciben bono de alimentación y las medidas anunciadas solo generaron mucha confusión. La tarde del 1 de mayo, Maduro no mencionó a los jubilados ni a los pensionados, por lo que la noticia era que ellos se mantenían únicamente con sus 130 bolívares mensuales porque el llamado bono de guerra económica es toda una lotería. Yo lo he recibido solo 3 veces. Hace 2 meses me lo depositaron, y el mes pasado, por mi primera vez, le llegó a mi esposo, relató Carla, quien no confía en que ese ingreso sea fijo. Ñáñez explicó que la plataforma Patria es un mecanismo que no es consistente en cuanto a sus pagos, no es coherente y es administrativamente imposible. Además de que no abarca a toda la población, no tiene la confiabilidad para que de él se desprenda una asignación salarial porque no es regular. Pero eso no es todo. La mañana de este martes, a través de su cuenta en Twitter, Maduro anunció que ese bono ya no sería de $20 al mes, sino de 30, pero volvió a obviar a los jubilados y pensionados. Muy cerca del mediodía de este 2 de mayo, el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, aclaró que los trabajadores activos de la Administración Pública Nacional cobrarán $30 por el bono de guerra, más $40 de ticket de alimentación en su equivalente a bolívares. Respecto a los jubilados de la administración pública escribió que recibirán $49 por concepto del bono de guerra, más el monto cobran habitualmente por su jubilación, mientras que los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, cobrarán el equivalente en bolívares a $20 del bono de guerra indexado, más los 130 bolívares cobrados como pensión que es lo mismo al salario mínimo. Sacando cuentas, Carla dedujo que ahora, además del kilo de queso blanco, con los $20 que recibirá cuando la suerte esté de su lado, podrá pagar 3,9% de la canasta básica alimentaria que, al cierre de abril estaba en $510,88, según los datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FVM. Pensó un poco más y recordó que el más reciente bono de guerra económica, que ella no recibió, pero su esposo sí, fue de más de $40, con lo que le quedó claro que no hay mejoría alguna en esos anuncios hechos el Día Internacional del Trabajador porque el monto, en lugar de aumentar, bajó. El mismo análisis hizo el profesor Ñáñez. El último bono de guerra económica que percibimos los docentes fue de 1.200 bolívares que fueron cerca de $44 y ahora nos ofrecen 30. Eso demuestra discrecionalidad y que vivimos del pluriempleo, de actividades que se han llamado eufemísticamente como emprendimientos y que es una realidad sobrevivencia. Es así como aseguró que los trabajadores de la administración pública están desalarizados y trabajan en condiciones indecentes desde el punto de vista salarial, de acuerdo a las teorías y estudios del sociólogo chileno, Juan Somavía.
Razones para no aumentar el salario. Aunque Carla y la mayoría de los venezolanos no tenían expectativas positivas sobre un posible aumento salarial, el economista José Guerra dijo que no cree en el argumento de Maduro de que no cuenta con los recursos. Nosotros creemos que sí tiene los recursos y, sobre todo, a raíz de las exportaciones petroleras por parte de Chevron, de alrededor de 140.000 barriles diarios de petróleo que no está sancionado, que se vende a precio de mercado y cuyo costo de flete es muy bajo. Además, el gobierno está recaudando en IVA, impuesto al valor agregado, más de 3.500 millones de dólares. Y en el IGTF, impuesto a las grandes transacciones financieras, más de 1.500 millones de dólares. El especialista dijo que la idea de Maduro en su plan de ajuste macroeconómico es comprimir hasta el mínimo admisible la remuneración salarial, por lo que significa en la estructura del gasto del Estado venezolano, por eso se está sacando de encima el salario mínimo y las incidencias del mismo. Cuando se dice que ese gasto puede presionar al tipo de cambio y a la inflación, eso depende del financiamiento. Si se financia con dinero orgánico, evidentemente, no va a pasar eso, pero si se recurre a la maquinita del BCV se producirá un proceso inflacionario. Por eso hemos insistido en que si hay los dólares para pagar ese aumento salarial. Para Yáñez, el Ejecutivo no tenía ni tiene intención de ajustar los salarios, y no porque no tenga la disponibilidad, sino que no le conviene por un mecanismo de control político. ¿Cómo recuperar el salario? Con el salario destruido y aniquilado se deben tomar acciones serias para recuperarlo. La condición es aumentar la producción y las exportaciones petroleras. Este no es tema de bolívares que los crea el BCV y los puede hacer en las cantidades que quiera, pero eso crea otro problema. El tema es aumentar la recaudación petrolera, porque la economía no petrolera no aguanta más impuestos ya que está entrando en recesión, advirtió Guerra. Yáñez coincidió al asegurar que los impuestos en bolívares no son suficientes por la pérdida real que sufren como consecuencia de la inflación. Además de recuperar la producción petrolera, el profesor de la UCE sostiene que el salario solo cobrará fuerza cuando haya confianza para invertir en el país y para ello es necesario cambiar la estructura de gobierno. Mientras tanto, Carla hizo otro análisis con su esposo. Ella nunca cotizó en el IVSS y es pensionada censada en la plataforma Patria, por lo que su confusión crece mucho más al sentirse totalmente excluida de la bonificación ajustada a $20 y que su esposo sí debería recibir al ser jubilado por el IVSS, pero solo una vez le ha tocado un número ganador de esa lotería de los bonos. Suscríbete y activa la campanita para mantenerte siempre informado.